finales de 2023, un amigo de mis padres les propuso algo a ellos, hacer algo que mi familia no había hecho en 20 años, viajar a otro país, en este caso México. El viaje consistía en acompañar, junto con otro montón de acompañantes más, a la Rondalla de Zarcero, un grupo musical del pueblo donde vivo que interpretan canciones populares, mayoritariamente rancheras, en eventos como fiestas, cumpleaños, entre otros. Durante el viaje visitamos varios lugares turísticos del país y estuvimos en 6 ciudades diferentes, mientras la Rondalla hacía eventos musicales en 5 de estas. Fue un viaje maravilloso, donde viví experiencias inolvidables y disfruté mucho durante los 11 días que estuvimos allí, con un final un tanto penoso que ninguno de nosotros hubiéramos deseado que sucediera. De hecho, ese final iba a ser la razón por la cual pensaba hacer un video narrando mi experiencia en este viaje a México, pero después decidí hacerlo por otro motivo, el cual fue esperar hasta que lograra alcanzar los 250 suscriptores en mi canal principal de YouTube. A finales del año pasado, exactamente el 31 de diciembre, llegué a esa cantidad de suscriptores, así que para celebrarlo hice este video. Pura vida, gente, y sean bienvenidos a este nuevo video en el cual les contaré mi experiencia en México durante este gran viaje. Daré un repaso de cada una de las ciudades que visité, les diré cuál fue el penoso final que mi familia y yo enfrentamos y daré una conclusión diciendo cuál es mi opinión final hacia este viaje. Ya sin más que decir, comencemos. La primera ciudad del viaje fue México DF, empezando por el aeropuerto internacional que, madre mía, qué enorme que es. No se imaginan lo que tuve que caminar para salir de este y llegar a los buses en los cuales iríamos a visitar cada ciudad. El primer lugar turístico que visitamos fue la Plaza Garibaldi. Allí todos fuimos a un restaurante donde mi familia y yo pedimos una parrillada con distintas carnes del país mexicano, siendo la primera vez que como carne arrachera en mi vida. Y sí, me encanta probar platillos nuevos, así que no se extrañen si menciono algunas comidas que probé durante el viaje. Después exploramos la Plaza Garibaldi un rato, donde vimos estatuas de algunos personajes populares e históricos de México y varios mariachis cantando por el lugar. Al día siguiente visitamos dos lugares más, la Basílica de la Virgen de Guadalupe y las pirámides de Teotihuacán. Sobre el primero, y a pesar de mi creencia agnóstica, debo decir que no estuvo nada mal. Fue interesante ver las iglesias, sobre todo la principal en la cual en ese momento estaban realizando una misa. Sobre las demás, pues lamentablemente no pudimos visitarlas debido a que estuvimos atascados en una tienda de recuerdos durante un muy buen rato. ¡Maldita sea! Después fuimos a las pirámides, que de todos los lugares que visité durante el viaje, este fue mi favorito. Estuvo genial ver esas gigantescas estructuras y conocer sobre la historia de estas, y no podía olvidar traerme un recuerdo de ese lugar. Yo estaba feliz en ese lugar. Por último, también fue la primera vez que comí un mazapán y madre mía, qué delicioso fue. El último día que estuve en México DF fue mi primera vez en un teleférico, exactamente en el Cablebús Santa Fe. Una gran experiencia en la cual pude disfrutar de grandiosas vistas de la Ciudad de México. Luego fuimos al Complejo Cultural Los Pinos y de ahí nos trasladamos al Zócalo de la Ciudad de México, del cual mi primera sorpresa fue la tremenda cantidad de gente reunida allí. Ni en mi país me encuentro a tanta gente reunida en un solo lugar. Allí, después de explorarlo y visitar algunas tiendas, y por capricho, le dije a mis padres que fuéramos a la Friki Plaza, una tienda friki de México que me había aparecido en internet hace un tiempo. Fuimos y me compraron una suéter de Dragon Ball. Debo decir que ese capricho no estuvo nada mal. Para terminar, no podía faltar comer los típicos tacos mexicanos, en este caso unos campechanos. Estos primeros 3 días en México estuvieron geniales. La siguiente ciudad por visitar fue Orizaba, la cual acabó siendo mi favorita. A la llegada almorcé una sopa azteca, otra comida mexicana que no podía faltar. Después exploramos la ciudad de Orizaba, la cual me pareció muy bonita con su arquitectura rústica y colonial. También visitamos la catedral de San Miguel Arcángel y pues me encontré otra tienda friki por pura y mera casualidad y me terminé trayendo un paraguas de One Piece. En fin, al día siguiente y después de desayunar unos chilaquiles, estuvimos caminando por las orillas del río Orizaba, en donde vimos algunos animales como leones, avestruces, cuatiles, halcones y peruanos. Ok, no, eran llamas. También había un teleférico, sin embargo mi familia y yo no nos montamos porque sentimos temor al ver que durante el recorrido este tendía a detenerse por un corto periodo de tiempo. Terminamos explorando un poco más el centro de la ciudad y comimos las clásicas tortas mexicanas. Como ya había mencionado, Orizaba fue mi ciudad favorita debido a su arquitectura, su naturaleza y el atractivo turístico de esta. Si alguna vez tuviese que vivir en México, sin duda viviría en esta ciudad.
Luego llegamos a Veracruz en la noche. Primero visitamos un restaurante popular de la zona llamado Café Parroquia, del cual nos contaron su curiosa e interesante historia. Allí probé mi segunda comida favorita junto al salmón con costra que comí en Teotihuacán, un cochinita pibil, que para los que no saben qué es y les suene raro el nombre, es carne mecha con achiote y frijoles molidos con queso, y una taza de chile picante, todo sobre una hoja de plátano. Y ya que menciono el chile picante, pues probé un pedazo y puta madre, nunca me había enchilado tanto en mi vida, hasta lagrimié. El resto del chile quedó en el tazón. Después estuvimos montados en un tranvía, el cual nos llevó a varios lugares tanto históricos como turísticos de la ciudad de Veracruz. Un recorrido que disfruté mucho. Al otro día fuimos a Playa Mocambo y horas más tarde al Acuario de Veracruz, que fue mi segundo lugar turístico favorito en este viaje a México. Me encantó ver a los animales acuáticos como una nutria, tiburones, mantarrayas, entre otros. Incluso habían reptiles como camaleones. Otra ciudad que me pareció genial, aunque no tanto como Orizaba. La siguiente ciudad fue Jalapa, y allí lo primero que hicimos mi familia y yo fue irnos caminando desde el hotel en el que nos quedamos hasta llegar al Walmart de la ciudad en vez de ir por taxi. Terrible decisión, no se imaginan lo que tuvimos que caminar para llegar, aparte de que el camino era un completo laberinto. Luego fuimos a una de las presentaciones de la rondalla, la cual disfruté mucho, y por último fuimos a una cena especial para ellos en donde nos dieron una comida que no estaba mal, salvo una carne que traía envuelta en una bolsa. La carne no sabía mal, pero tenía un aspecto que no era agradable. Al día siguiente pasamos a otra ciudad llamada Tapracoyán. Sin embargo, ahí no hicimos muchas cosas, así que salto hacia la última ciudad que visitamos en este viaje. En mi opinión, estas dos ciudades fueron las que menos me gustaron, aunque no estuvieron nada mal. La última ciudad que visitamos fue Puebla. Allí visitamos Cholula y subimos hasta el templo de la Virgen de los Remedios. Un camino de subida cansado, pero que al llegar a la cima tenemos una hermosa vista de la ciudad de Puebla. Además entramos a la iglesia, la cual tiene una arquitectura preciosa. También entramos a la Catedral de Puebla, la iglesia de San Francisco Acatepec, en la que había un matrimonio cuando llegamos, y a la Capilla del Rosario, una iglesia cubierta completamente de oro. También fuimos a un centro comercial donde vimos la última presentación de la rondalla de México y, escuchen atentamente, almorcé una hamburguesa con piña. Como si la pizza con piña no fuera suficiente, también existe una hamburguesa con ese ingrediente. Aclaro, nunca me disgustó la piña en la pizza o en esa hamburguesa. En fin, después de todo esto ya terminamos nuestro viaje a México y nos trasladamos al aeropuerto de la Ciudad de México listos para regresar a nuestro país. Sin embargo, tuvimos que enfrentarnos a una última situación. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Ojalá se muera ese hijo de puta. Antes de explicar lo que nos sucedió, les daré un poco de contexto de lo que pasaba en mi país mientras yo y mi familia estábamos en México. Mientras nosotros disfrutamos de un clima tranquilo y casi veraniego durante el viaje, en mi país fue todo lo contrario. Estaba siendo azotado por un huracán terrible, tal que supe que hubieron 4 días en mi pueblo en los cuales no paró de llover y se presentaron varios accidentes y desastres en ese periodo. Incluso fueron rescatistas de El Salvador a mi país para ayudar a afrontar la situación. Y debido a esto, el primer día que llegamos al aeropuerto para regresar a nuestro país no pudimos irnos, ya que había mucha neblina allá. Por esa razón y porque fue la primera vez que nos suspendían el viaje, lo puedo llegar a entender. Aparte que tuve la suerte de poder quedarme junto a mi familia en un hotel cercano, lo cual nos dio mucha tranquilidad. Además de que al día siguiente me enviaron una foto de cómo estuvo mi país el día que íbamos a regresar y madre mía, eso parecía Silent Hill. Pero en el segundo intento del regreso sí tuvimos un gran problema. Ese día tuvimos que llegar temprano al aeropuerto para prepararnos para el viaje de regreso, el cual estaba pactado para las 11 de la mañana. Llegamos a la sala de espera y ahí estuvimos esperando hasta que llegara el vuelo. Sin embargo, nos lo retrasaron 3 veces más. Primero lo retrasaron a las 2 de la tarde, luego a las 5, por último a las 7 de la noche. En ese último intento subieron una fila al avión, la cual luego tuvieron que regresarla debido a que el vuelo se suspendió por bajos mínimos, que para los que no sepan son las condiciones meteorológicas que no permiten la visibilidad del avión al viajar. Un problema que no habríamos enfrentado de no haber sido por los retrasos del vuelo. ¿Saben qué es lo más gracioso e irónico de esto? Que otro vuelo de otra aerolínea sí pudo llegar a mi país con toda tranquilidad.
Y ese día no tuve la suerte de poder descansar en un hotel. Tuve que dormir entre muchísimas comillas porque no lo logré siquiera en el aeropuerto. Ya en el último día, mientras que algunas de las personas que iban con nosotros y la rondalla tuvieron la suerte de irse en un vuelo de rescate de regreso a mi país, mi familia y yo junto a otros acompañantes más tuvimos que esperar hasta las 2 de la tarde para volver. Sin embargo, el avión no despegó debido a que había un problema en el maletero del avión. Y otra vez, otro vuelo suspendido. Ya estábamos hasta la madre de que no pudiéramos regresar a nuestro país y debido a ello no hubo otra opción más que contactar a una organización llamada Profeco, la cual al fin nos ayudó a abordar el avión y regresar a nuestro país. Esto es algo magnífico y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante. Me parece increíble cómo Volaris no impidió que todos esos problemas se presentaran. Hasta hubo la intervención de un tercero como Profeco para que al fin pudiéramos regresar a nuestro país, cosa que no debió haber pasado. ¿Cómo es posible que una aerolínea no pueda arreglar este tipo de problemas y tengan que decirnos un motivo tan estúpido como que hubo un desperfecto en el maletero del avión? Y menciono eso porque adivinen que nos fuimos en el mismo avión que había presentado ese problema. No más que puro chantaje y engaño. Después de todo ese desmadre, tuvimos un regreso tranquilo hacia nuestro país. Y así, con ese absurdo final, damos por terminada esta travesía. En conclusión, ha sido un gran viaje y una maravillosa experiencia. Disfruté mucho la visita a las distintas ciudades y lugares turísticos de México y será un recuerdo inolvidable para el resto de mi vida. Valió la pena viajar a otro país por segunda vez después de 20 años, cuando fue la primera vez. Un viaje que pudo haber sido perfecto y excelente, de no haber sido por los problemas que tuvimos para regresar. Si en algún futuro vuelvo a viajar a otro país, haré lo posible para que sea con una aerolínea diferente a la de Volaris. No volveré a viajar con ellos. Y esto ha sido todo. Espero hayan disfrutado del video y de ser así los invito a dar like, comentar y suscribirse al canal. Sin más que decir me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.